Muchas gracias, mi hermano Ricardo. Gracias por su presentación, mi hermano, y por su oración. Amada Iglesia, en la bendita fe de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, paz a vosotros. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se encuentra de pie, les pido, mis hermanos, que se pongan cómodos, que ocupen sus lugares. Y antes de iniciar, mis hermanos, esta hermosa tarde, este hermoso recibimiento, quiero agradecerle a nuestro Dios la oportunidad que me da de mantenerme sobre todo en salud, mis hermanos, ¿verdad? Porque sabemos que los tiempos son malos, son difíciles, pero gracias a la misericordia de Dios, pues aquí estamos, ¿verdad? Sirviendo al Todopoderoso. También quiero agradecer a mi hermano ministro José Márquez, mi hermano Daniel Márquez, que son los encargados de estas transmisiones, ¿verdad? Son los que se esfuerzan, hermanos, que se esmeran, y me encuentro muy agradecidos con ellos, ¿verdad? Que Dios siempre sea con ellos, mis amados hermanos, que les siga dando la salud, el sostenimiento para que puedan seguir con esta labor, mis hermanos, tan importante. Vamos a ver, mis hermanos, dicho esto, ¿verdad? Vamos a ver un tema interesante que decíamos ahí en la publicidad, mis hermanos, cómo Dios nos habla por medio de la Biblia. Y nosotros, mis hermanos, si hoy usted nos está sintonizando por primera vez, la iglesia, mis hermanos, la iglesia de Dios, y como cualquier otra organización religiosa, ¿verdad? Tiene sus puntos, tiene sus estatutos, ¿verdad? Y nosotros, mis hermanos, también tenemos algunos puntos, ¿verdad? Donde está basada nuestra fe. Estos puntos, mis hermanos, son 39 puntos de fe. Si usted pertenece a la iglesia, pues usted ya los conoce, y si nos está sintonizando por primera vez, pues hoy se va a mencionar uno de esos puntos, ¿verdad? De fe. Y dicho sea de paso, mis hermanos, pues es el punto número de fe número 1. Y tiene que ver con la Biblia. Y vamos a ver qué podemos aprender, mis hermanos, de las Sagradas Escrituras, porque es un hecho que Dios eh, literalmente o físicamente no puede bajar y presentarnos delante de nosotros y hablarnos. Aunque bien puede hacerlo, ¿verdad? Porque Él es omnisciente, es omnipresente, Él está en todas partes, claro que lo puede hacer, mis hermanos, pero no lo va a hacer, ¿verdad? Se va a valer de las Sagradas Escrituras, en este caso de la Biblia, que es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ir a las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Voy a invitar a que vayamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y le voy a dar lectura del versículo 14 en adelante, mis hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Amén. Entonces vemos, hermanos, que la escritura, que en este caso la Biblia, tiene un fin y está puesta en nuestra vida con un propósito, mis hermanos. Claro que es más importante Dios que la Biblia. Eso es un hecho que no lo podemos negar. Pero por medio de la Biblia, mis hermanos, es como vamos a conocer a ese ser, ¿verdad? Es como vamos a conocer a ese Dios, y es como vamos a llegar a tener esa comunión con Él. Dice el versículo 16 que toda escritura es inspirada divinamente. Ahorita vamos a ver ese versículo, ¿verdad? Donde nos dice que efectivamente la escritura es inspirada por medio del Espíritu Santo, que no es que a los apóstoles, por allá a los reyes o a
o a alguno de los jueces o a alguien se le haya ocurrido, o a Moisés, mis hermanos, de repente se le haya ocurrido escribir esos 5 libros, no. Todo fue inspirado, mis hermanos, divinamente. Entonces en el versículo 16, ahí nos dice, ¿verdad? Nos da algunos consejos para qué nos puede servir en este caso la escritura. Dice que es útil, mis hermanos, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia. Por ahí dice otra versión, mis hermanos, si no estoy mal, ¿verdad? Y si estoy mal, pues por ahí me corrigen, pero redarguir es reprender. Por ahí dice alguna versión más moderna, es para reprender, mis hermanos. Entonces es interesante ver que el término como tal, así como Biblia, pues no lo vamos a hallar en las Sagradas Escrituras. Escrito así como, que diga, pues, no, pues es que yo quiero que me muestres la palabra Biblia. Pues no, mis hermanos, no lo vamos a hallar. Y ahorita vamos a ver por qué y cuándo es que se empezó a utilizar ese nombre, ¿vale? El término Biblia, mis hermanos, quizás algunos ya lo sepamos, pero es importante recordarlo. Viene de la palabra griega, mis hermanos, el término griego que significa biblón. Y el plural, mis hermanos, de esta última palabra, pues, biblón, dije, significa pues libros. Entonces, o más bien sabemos, hermanos, que la Biblia se compone de dos testamentos, ¿verdad? Un antiguo y un nuevo testamento. El Antiguo Testamento, mis hermanos, tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Son un total de 66 libros. Hermanos, los dos testamentos son importantes porque son un complemento. Y dicho sea de paso, mis hermanos, quiero mencionar que testamento, la palabra testamento, según el diccionario, tiene un significado. Y como aquí hablamos de dos testamentos, el significado de esa palabra testamento es el significado que nos da el diccionario. Dice así, mis hermanos, que es un documento legal que nos garantiza una herencia. Y lo sabemos o lo hemos escuchado porque las personas cuando fallecen comúnmente dejan un testamento. Y en ese testamento se le garantiza a la persona que va a heredar lo que diga ese testamento. Entonces, en este caso, mis hermanos, este nuevo y este antiguo y nuevo testamento, pues nos garantizan una herencia. Ya sabemos, mis hermanos, que esa herencia, pues es la vida eterna, que es lo que todos estamos buscando. Entonces, bien decía, mis hermanos, que la palabra Biblia no la vamos a hallar en las Sagradas Escrituras. Por el contrario, vamos a hallar, por ejemplo, el versículo 15 que acabo de leer. Dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí se está refiriendo a la Biblia, mis hermanos, con otro nombre, con el nombre de las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Juan, mis hermanos, capítulo 5, versículo 39, nos va a hablar también de la misma Biblia, pero nos dice también de diferente manera, nos dice también de 5, versículo 39, es Cristo, Jesús diciendo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces nos está diciendo, mis hermanos, nos está hablando de la Biblia, pero nos está mencionando como las Escrituras. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 2. Dice, mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Aquí ya no nos lo muestra como las Sagradas Escrituras o como las Escrituras. Aquí nos lo muestra, hermanos, a la Biblia como la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice, mis hermanos. El profeta Isaías también nos habla
de las Escrituras, capítulo 28, versículo 13. Dice así, mis hermanos. 28:13, la palabra, nuevamente, igual que Pablo allá a los romanos, pues de Jehová, dice, le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, y que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Amén. Entonces nos está hablando de la Biblia, mis hermanos, nos está diciendo que es la palabra de Dios. Y decía, ¿verdad?, que la palabra de Dios, nos decía ya el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, que es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir. Vamos a ver qué nos dice la segunda carta de Pedro, mis hermanos, capítulo 1, versículo 21. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos, hermanos, que las Escrituras, que en este caso la Biblia, pues no fue, ¿verdad?, porque a los escritores se les haya ocurrido. Claro que no, mis hermanos, sino que fueron inspirados. Aquellos santos hombres, dice el apóstol Pedro, fueron inspirados, dice, de Dios, y hablaron, dice, siendo inspirados del Espíritu Santo, aquellos santos hombres de Dios. ¿Verdad, mis hermanos? No es una ocurrencia, no es que de repente Moisés o David o Esdras o Nehemías se hayan levantado y se les haya ocurrido. Claro que no fue así, mis hermanos. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Volviendo al tema, mis hermanos, yo decía que este punto de fe, lo voy a leer como dice, el punto número de fe de la Iglesia de Dios israelita. Dice así, punto de fe número 1 a la Iglesia, mis hermanos, a la cual pertenecemos. Dice, creemos que la Santa Biblia, incluyendo las divisiones comúnmente conocidas como Antiguo y Nuevo Testamento, es la divinamente inspirada palabra de Dios. Ninguna otra escritura ha sido de tal manera inspirada. Creemos que la Biblia es infalible en enseñanza y contiene la completa voluntad y revelación de Dios hacia el hombre. Está muy entendible, hermanos, esta definición, como la Iglesia de Dios cree que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es palabra de Dios, es inspirada, verdad de Dios, y que ninguna otra escritura, mis hermanos, ha sido inspirada de tal manera, porque hay muchos escritores, hermanos, muchos artistas, ¿verdad? O no sé cómo llamarlo, que se dedican a escribir y que se inspiran por ahí de repente en alguna mujer, o se inspiran en alguna ciudad, o se inspiran en la naturaleza, o se inspiran en muchas cosas, hermanos. Pero aquí, sin embargo, los escritores fueron inspirados, ¿verdad? Por el Espíritu de nuestro Dios. Y más importante, hermanos, muy importante esto, que lo que está plasmado aquí contiene la completa voluntad y revelación de Dios hacia el hombre. Qué bueno es Dios, que se preocupó, hermanos, de aún sin conocernos, va a revelarnos todo lo que Él tiene para nosotros, y también ahí nos revela todo lo que Él pide de nosotros. Así que vamos a continuar, hermanos. Entonces, les voy a dar unos datos, mis hermanos. Aproximadamente en el año 132 antes de Cristo, ¿verdad? Los judíos dividieron estos 39 libros en 3 partes.
¿Por qué hablamos de 39 libros? Bueno, porque los otros 27, que es el Antiguo Testamento, pues todavía no existía, ¿verdad? Entonces, hablamos de 39 libros del Antiguo Testamento. Los dividieron en 3 partes, hermanos, conocidas como la ley, que ya sabemos, ¿verdad? Que son los 5 primeros libros, o la Torá. Luego está otra parte, que son los profetas. Y luego está la otra parte, que sería la tercera parte, que son las escrituras sagradas, o también llamadas divinas. Entonces, hermanos, vamos a ver un versículo ya en Lucas capítulo 24, en uno de los evangelios. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Cristo Jesús. Capítulo 24, versículo 44. Dice, y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Amén. Entonces, estas 3 divisiones, hermanos, que les acabo yo de mencionar, es a lo que estaba haciendo referencia nuestro Señor Cristo Jesús. Nos está hablando de la ley, nos está hablando de los profetas. Sabemos, ¿verdad?, que hay profetas mayores, profetas menores, y están los salmos. Entonces, a esta división, hermanos, es a la que se estaba refiriendo nuestro Señor Cristo Jesús. Y decía, ¿verdad?, y comentaba que la Biblia, hermanos, fue inspirada de Dios literalmente por medio del Espíritu Santo. Ya lo vemos allá, lo que nos lo dice el apóstol Pedro, allá en su segunda carta, que lo acabamos de leer. Y hay un versículo, hermanos, muy, muy conocido. Lo vamos a recordar, que es Hebreos 4:12, porque el hecho, hermanos, de leer y releer y escuchar la ley una y otra vez nos tiene que ir ayudándonos en algo, hermanos. No podemos estar siempre escuchando y vaya a ser como si no escucháramos nada, o como si la palabra entrara por aquí y saliera por este lado. Eso no es posible, hermanos. Hebreos 4:12 dice así, mis hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermanos, vemos que la palabra de nuestro Dios pues no pasa de moda. La palabra de nuestro Dios está eh, tan actualizada como en la antigüedad. Vemos, hermanos, que a diferencia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pues sí hay un lenguaje, ¿verdad?, que quizás puede ser un poquito diferente. ¿Por qué? Primeramente, porque el Antiguo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento, pues fue escrito en un idioma diferente. Casi todo pues fue escrito en hebreo, ¿verdad? Y en arameo. Y vemos que ya el Nuevo Testamento, pues mayormente fue escrito en griego. Y obviamente pues hay diferencias, ¿no?, entre las culturas, el idioma, y se va perdiendo vemos, no es lo mismo ahorita, a pesar de que decía yo que la Biblia está tan actual, y la Biblia nos habla y nos dice lo mismo hace miles de años, y en la actualidad pues nos sirve de igual manera, pero vemos que el lenguaje ha cambiado, que quizás algunas costumbres han cambiado. Entonces vemos que hay una pequeña diferencia, pero al final de cuentas sigue siendo importante los 2 testamentos, y nos sigue hablando de la voluntad de Dios hacia nosotros. Entonces, decía yo, ¿verdad?, que los contextos, hermano, esa es la palabra, históricos, pues son distintos entre ambos.
¿verdad? No es lo mismo en este caso algún apóstol, Pedro, que escribió, por ejemplo, una carta, o Juan, a Moisés. ¿Verdad? Sabemos que, que ambos fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero su entorno pues era diferente. Pero vamos a ver qué nos dice el apóstol Santiago, mis hermanos. Capítulo 1, versículo 17. Porque aún con toda esa variación, y 1 versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, mis hermanos, las generaciones podemos cambiar, los tiempos pueden ser diferentes, pero la palabra de Dios, mis hermanos, no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. Y decía yo, mis hermanos, ¿por qué? Bueno, ¿en qué me puede ayudar? ¿En qué me puede cambiar? Bueno, tiene que hacer algo en nuestras vidas, mis hermanos. La palabra de nuestro Dios dice el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces la palabra de Dios pues es un hecho que me tiene que renovar, hermanos, que me tiene que cambiar. Apenas hablábamos con unos hermanos y decíamos cómo el apóstol Pablo no se equivoca cuando dice que el hombre interior ¿qué dice? Se va desgastando, ¿verdad? Se va arrugando, hermanos, va envejeciendo. Pero mientras tanto, el interior, ¿qué? Ese se va regenerando, hermanos, va creciendo, se va fortaleciendo. Entonces, todo eso, hermanos, es lo que hace con nosotros la palabra de nuestro Dios. Entonces, les voy a leer algunos apuntes que traigo aquí. Nos dice, en la época de la Reforma, hermanos, eso fue en 1517, se hacen las llamadas Biblias del exilio, elaboradas por judíos, dice, y para judíos que se encontraban lejos de su tierra. Posteriormente, en 1569, Casiodoro de Reina, exiliado en ese momento en Basilea, dice, publica la llamada Biblia del Oso, con una versión directa del hebreo y del griego, apoyándose en versiones latinas y fragmentos ya traducidos al español hasta ese momento. Entonces, hermanos, originalmente la Biblia, vean, pues no estaba como la entendemos ahorita, ¿verdad? Por versículos, por capítulos, sino que estaba, para que lo entendamos, estaba revuelta, pues, no estaba así separada. Estaba revuelta, mis hermanos. Viene aquí en Esteban Langton, dice, en el año 1206, la dividió en capítulos, y Robert Stevens propuso la separación en versículos en el año 1550. ¿Para qué lo hizo, mis hermanos? Pues porque hoy todo esto nos facilita el estudio, ¿verdad? Si no fuera pues complicado leer todo revuelto, mis hermanos. Entonces vamos a ir finalizando, mis hermanos, pero no sin antes ver algunos pasajes más. Vamos a ver el libro de Números. Vamos a recordar más que nada porque son versículos que ya conocemos. Números capítulo 23, versículo 19. Dice así, mis hermanos, la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Entonces vemos, hermanos, que la palabra de Dios, ya nos lo decía el escritor de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, es viva, dice, y eficaz. Entonces, si la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, dice eso, pues aquí estamos corroborando, ¿verdad? Que Dios no
no es hombre para que mienta. Y por ahí alguien se puede preguntar, mis hermanos, bueno, pues es que cómo, cómo, cómo es que fueron redactadas las Sagradas Escrituras, cómo es que fueron escritas. Bueno, ya no lo decía, hermanos, porque alguien puede alegar, ¿verdad?, que fueron hombres igual que nosotros. Efectivamente, eso no lo podemos negar. De eso no hay duda, hermanos, que fueron hombres igual que yo, igual que usted que está viendo. La diferencia, mis hermanos, nos lo dice el apóstol Pedro, que ya lo leímos hace rato, que esos santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esos santos hombres de Dios, dice Pedro, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, aquí está plasmado, ¿verdad?, la voluntad de nuestro Dios. Sabemos que cuando oramos, hermanos, nosotros hablamos con Dios, pero cuando leemos la Escritura, Dios nos habla a nosotros. Por eso lo importante, amados hermanos, que en estos tiempos eh, de pandemia, le decía mi hermano Ricardo, en estos tiempos que las cosas son complicadas, hermanos, que las cosas son difíciles, que no, hermanos, no echemos en saco roto lo que nos dice nuestro Dios en su bendita y santa palabra. Sabemos, ¿verdad?, que si leemos por ahí el Evangelio de Mateo, donde nos dice Cristo Jesús, ¿verdad?, que los apóstoles en este caso pedían señal, ¿verdad?, y querían respuestas, que qué iba a pasar cuando estuviera cercana a su venida. Y nuestro Señor Cristo Jesús les empieza a decir, ¿verdad?, qué es lo que iba a acontecer, cuáles iban a ser las señales previas a su venida. Entonces vemos, hermanos, que todo eso se está cumpliendo, que todo eso se está llevando a cabo. ¿Por qué? Por lo que dice Números 23, porque Dios no es hombre para que mienta, mis hermanos. Lo que Él dijo, lo que Él plasmó por medio de los apóstoles, o por medio de los profetas, o por medio de Esdras, de Nehemías, decía yo, de Moisés, se va a cumplir, hermanos. Lo creamos o no, estemos de acuerdo o no, son profecías que se están cumpliendo, algunas ya se cumplieron y otras que están por cumplirse. Vamos a ir al libro al libro del Apocalipsis, mis hermanos. Apocalipsis o libro de las Revelaciones, capítulo 22, versículo 19. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Perdón, hermano, se andaba apagando el teléfono. Decía, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén, hermano. ¿Por qué es importante este versículo? Nos dice la escritura, hermanos, en este versículo dice que si alguno quitare de las palabras de las palabras del libro de esta profecía, porque vemos que en la actualidad pues muchos quieren aceptar el Nuevo Testamento pero desechar el Antiguo Testamento, o viceversa, unos aceptan el Antiguo y desechan el Nuevo Testamento. Pero nos dice el profeta Isaías, allá en el libro justamente de Isaías, capítulo 8, versículo 20, donde nos dice que a la ley y al testimonio, hablándonos de los dos testamentos, ¿verdad? Vemos como algunos hermanos quitan cosas, otros añaden cosas, unos están peor, algunos inventan cosas. Entonces hay pues una advertencia en este versículo que estamos leyendo, que si alguno quitare, hermanos, las palabras
del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Hermanos, todos los predicadores de la iglesia de Dios, decía mi suegro, pues le ponen de su sal y su pimienta, algunos más alegres, algunos más serios, quizás algunos se identifiquen eh, ustedes como oyentes o como que están viendo esa transmisión, esas plataformas, ustedes quizás se identifiquen más con uno que con otro. Pero al final de cuentas, hermanos, se habla lo mismo. Se habla de las Sagradas Escrituras. Se habla de la verdad. Y teniendo siempre en cuenta, hermanos, esa advertencia que nadie de nosotros, hermanos, podemos quitarle palabras a esta profecía, a estas Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque hay una condenación para aquel que lo haga. Entonces, en conclusión, mis hermanos, por lo que se ha expuesto, ¿verdad? Por lo que hemos mencionado nuestra fe, mis hermanos, nuestra creencia y nuestra convicción acerca de nuestra enseñanza, pues debe de fundamentarse en estos 66 libros, y no en los 39 o no en los 27, no, sino en el total de libros, que son 66. Porque ya acabamos de leer, mis hermanos, la advertencia que hay para aquel que le quite o le añada, dice otro versículo. No le vamos a quitar ni añadir, mis hermanos, no le falta nada. Cada quien, decía yo, le va a poner de su sabor, mis hermanos, de su sazón, para hablar la palabra de nuestro Dios, pero al final de cuentas no le podemos quitar, mis hermanos, ni añadir. La palabra de nuestro Dios, en este caso la Biblia, ya está completa, no le falta nada, ni le sobra. ¿Verdad? Así es que la invitación, mis amados hermanos, es a que sigamos escudriñando, que sigamos aprendiendo, pero sobre todo, mis hermanos, a que ya sea mucho o poco que sepamos, que lo pongamos por obra, ¿verdad? Que lo llevemos a nuestra vida cotidiana. Que Dios bendiga su bendita y santa palabra. Vamos a recibir a nuestro hermano Ricardo Cruz, que lleva la dirección de este culto, y paz a vosotros.